Bienvenidos una semana más a San Roque al Día. Hoy en este programa semanal nos vamos a ir hasta la línea de la Concepción, nos vamos a ir concretamente a la frontera con Gibraltar. Vamos a repasar algunos de estos temas, pero unos temas que no solo afectan a la línea, sino también a todo el campo de Gibraltar. Tenemos con nosotros a Juan José Uceda, que es el portavoz de la Asociación Cultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar. Juan José, bienvenido, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a vosotros. También tenemos como cada semana a nuestro compañero Julio Ruiz, que nos va a ayudar a conocer esa situación a través de Juan José Uceda. Julio, muchas gracias. Bienvenido también. Hay muchos temas, Juan José, muchos temas que tratar. Yo decía que nos vamos a ir a la línea, a la frontera, pero al fin y al cabo son temas que afectan a todo el campo de Gibraltar, esa frontera con la colonia británica, que la línea padece, pero que también padecemos el resto de la comarca. Y a mí me gustaría empezar por un tema muy de actualidad, que es que acabamos de conocer que la Junta de Andalucía no recoge en su presupuesto o en su proyecto de presupuesto para el año que viene ninguna partida para finalizar el hospital comarcal. Ese hospital que está iniciado, pero que no tiene dinero para terminar. Usted como miembro de esa plataforma. Claro, nos esperábamos algo parecido, pero contemplábamos también con ilusión esa posibilidad de que algo se librara para que las obras, pues, aunque fuesen lentas, pero que diesen un margen de ilusión a la gente, ¿no? Que ya ven la causa perdida del hospital que se va a desmoronar totalmente la obra nueva y que al final no va a haber hospital. Que eso sería una injusticia total para media comarca, ¿no? Entonces, al contemplar en los presupuestos, aunque no están bien desglosados todavía hasta diciembre, y ver que con la comarca parece ser que no quieren nada, hemos detectado también que en la provincia de Cádiz dan dinero, pero no priorizan, como decían que este hospital era prioridad número 1 en la provincia de Cádiz. Y entonces nos damos cuenta de que se destinan dineros a carriles para bicicletas, 8 millones de euros, que nos parece muy bien, a la internalización de las empresas gaditanas, no sé qué más, que está muy bien, y también a otro hospital que no sabíamos que se iba a hacer o que se está haciendo, un hospital militar en San Fernando, también se le destinan prácticamente casi 12 millones de euros. Entonces, si la prioridad era el hospital para toda la provincia de Cádiz y ahora no dan absolutamente nada, la Junta de Andalucía se está portando muy mal. Y entonces tendremos que echarle en cara qué han hecho con nuestros dineros públicos, porque todo eso no es gratuito, eso sale de los andaluces y de los españoles y de los europeos. Y por lo tanto no nos vamos a quedar nosotros con las manos cruzadas, no solo ya por el tema del hospital en sí, que es tan necesario para las poblaciones de San Roque, Castellar, Jimena, La Línea, y esa población flotante que hay de europeos que dependen de nuestro hospital y que trabajan en Gibraltar, que son muchos. Según Rajoy, el total de trabajadores entre españoles y europeos que trabajan en Gibraltar son 19.000. Y la cifra la habrá sacado de algún sitio oficial, ¿no? Eso indica de que aquí hay una población flotante y algunos residentes también y de segunda residencia que también precisan del hospital nuestro, de la sanidad nuestra, con los que nunca se cuenta, pero que a su vez se pagan con la tarjeta europea E1, se pagan la sanidad. Por lo tanto, la capacidad de ese nuevo hospital sería para más de 120.000 personas y no sabemos por qué la Junta de Andalucía, conociendo como conoce la situación del viejo hospital que se está cayendo a pedazos, que nos está trayendo problemas a todo el mundo, especialmente a los enfermos, por supuesto a los trabajadores también que están sufriéndolo enormemente, y que podríamos decir sin temor a equivocarnos de que el Hospital de la Línea está dejando la falta de infraestructuras, de medios, adecuadas, de las listas, ¿no?, de esperas y demás, está haciendo que aquí se queden más gente discapacitada por problemas de traumatología, o sea, más cojos, más mancos,
con problemas de espalda, con problemas de cadera y todo lo demás, porque, por poner un ejemplo, y es una realidad, no es ficticio, una persona que se daña las rodillas y, por lo general, sabiendo cómo está la sanidad, no va de momento, pero se espera 1 o 2 semanas para ir a su médico de cabecera. Cuando va al médico de cabecera, pues como tienen que filtrar para que haya menos primeras consultas con el especialista, en este caso traumatología, pues esta persona se tira 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 semanas hasta ver al especialista por primera vez. Por fin le mandan una radiografía y va con la radiografía a su especialista. Va a ser la primera cita con el especialista, pero no es el primer diagnóstico, porque el especialista dice: es que yo esto no lo puedo ver bien, yo necesito una RM, una resonancia magnética, y le mandan la resonancia magnética y se la hacen muy, muy pronto, tarda aproximadamente 1 semana, ¿no? Pero es que la cita que te dan de 14 meses para volver a ver al especialista, que va a ser la primera vez que te va a diagnosticar, eso hace que te quedes cojo. Pero no solo de esa rodilla, sino que la otra también, al tener problemas con esta, pues vas a enfermar de la otra también. Y mucha gente pues tiende a ir a la medicina privada, sobre todo en los temas de traumatología. Y si le metemos urología, con tantísimo problema de cáncer que hay de próstata y de vejiga, aunque los especialistas nos consta que hacen un esfuerzo para filtrar y que no se escape nadie con cáncer, porque sí que son tratados, en el momento que lo saben sí que son, esos ya no suelen escaparse, ¿no? Y los tratan pronto y convenientemente, pero hay casos que se escapan. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí con esta sanidad? Lo que tienen que hacer es, ante todo, mantener el hospital como está para que no se den tantísimas quejas como se están dando. Y que todo lo que hagan será parcheo, ¿no? Pero por lo menos minimizar esas listas de espera, porque es vergonzoso que se tenga que esperar tanto para cosas tan importantes como son la salud, ¿no? Y después, pues, el hospital este nuevo, que comiencen las obras. Es que nosotros creemos que la gente está tan indignada con esto ya, ha llegado el momento ya de que sospechamos de que igual, cuando vayamos a la Junta de Andalucía con autobuses o algo así, sea un éxito. Sea un éxito porque, comentando como estamos haciéndolo ahora mismo, sin que se haya planteado todavía por la plataforma del hospital, pero prácticamente casi todo el mundo dice que estaría dispuesto a ir y a pagarse el autobús incluso, con tal de hacerle un buen acto de protesta allí a la presidenta y a la nueva consejera de salud que tenemos, porque es una vergüenza el olvido que tienen con nuestra comarca y con nuestro hospital. Estamos de acuerdo que el gobierno a nivel central está haciendo sus recortes, que influyen también en la Junta de Andalucía, que influyen en los presupuestos, pero que no nos vengan con historias, porque cuando nos tenemos que quejar del gobierno central lo hacemos, y esto es responsabilidad de la Junta de Andalucía, y todos sabemos también el despilfarro de dinero que ha habido y que sigue habiendo también, porque sobran políticos, sobran personas en instituciones que están enchufados y van a estarlo toda la vida, y con nuestro dinero en la salud sobre todo que no juega. No se puede jugar. Yo tengo una pregunta que se hace un montón, yo paso muy a menudo por este hospital nuevo en obras. La gente piensa que ese hospital, como siga sin terminarse, sin finalizarse la obra, eso va a tener que ser derruido y vuelto a construir de nuevo, con lo cual costaría muchísimo más. ¿Qué límite tenemos para que se termine ese hospital sin que la estructura que está construida se deteriore muchísimo más? Nosotros tenemos a un par de arquitectos que conocen bien el tema y nos asesoran en estos temas, ¿no? Hombre, la infraestructura de hormigón, como está todavía al descubierto, pues puede que parte de esa estructura lo sufra, ¿no? Pero todavía tiene aguante porque no hace mucho que se dejó la obra tal cual. Pero sí que hay cosas como son el aislamiento, las capas de aislamiento que se han puesto, que eso hay que retirarlo todo y volverlo a poner como otro tipo de instalaciones. Cuando la gente habla de el andamiaje, ¿no? que se ha robado mucho. Es curioso que un compañero de la plataforma que vive cerca y todos los días, aprovechando el paseíto de su perro, pues mira todo el hospital, denunció a la policía municipal que estaban robando andamios.
Se tiró media hora por allí sin ser muy expuesto para que los que estaban robándolo no lo delataran, no quedase al descubierto, ¿no? Y la policía no vino. Posteriormente hay que decir que la Policía Municipal de la línea parece poco, ¿eh? Pues no vino. Eso, hombre, hay que decirlo porque, oye, si se está haciendo un daño, que es común también. De todas formas, no nos preocupa tanto el tema de los andamios y de las grúas y todo eso, porque eso suelen venir ya con las contratas, ¿no? Y FCC hace un hospital y aunque ahora haya una parada de tiempo y todo eso, pero por la compresión del hospital, pues es tanto el dinero que tiene que pagar la Junta de Andalucía y vamos, es cerrado ya. A nosotros no nos importa ya el tema grúas ni nada de eso, porque eso va con cada contrata, ¿no? Sí, bueno, yo recuerdo el caso del Centro de Salud de San Enrique, que también sufrió un parón de alrededor de casi 2 años, ¿no? Fue más o menos. Y recuerdo que él estaba mucho más avanzado. Y recuerdo que uno de los problemas eran los robos de deterioro, ¿no? de materiales y deterioro, porque allí estaban incluso los aires acondicionados instalados y tal, y uno decía, es que se están estropeando y se están yendo a pique. Estamos hablando de un proyecto de presupuesto. ¿Hay margen todavía para que se incluya una partida? No sé yo, a lo mejor se están dejando querer en la Junta de Andalucía. Lo digo porque aquí ha habido unas manifestaciones en las que se han sumado representantes de todas las formaciones políticas, unas manifestaciones bastante considerables de personas, con un número bastante considerable. Se está diciendo que la Junta de Andalucía va a destinar de cada 10 euros 8 a asuntos sociales, que hay más social que un hospital. No sé, la verdad no entiendo este olvido. Y no sé si es que se están dejando de querer, aunque que se le plantee media la línea en Sevilla para protestarle, no creo que le haga mucha buena imagen. No, la verdad es que no lo entiendo. ¿Ustedes van a recurrir a algunos políticos de por aquí para que le pegue el toque y para no tener que llegar a eso o qué? Nosotros somos claros con el tema. La plataforma no se casa ni se ha casado nunca con nadie. Cuando ha tenido que dar fuerte por la demora de los terrenos, porque esa es otra, ya debería de estar hecho, ¿no? Que cuando gobernaba Juárez, pues hemos salido a la calle y le hemos hecho protestas. Empezamos a hacer protestas a Salvador Pagán, que el pobre se llevó todas las protestas del mundo con el PSOE, ¿no? En la línea. No solo por este tema, sino por el tema de la droga. Y, o sea, sabemos que los enfermos están arropados por no solo la plataforma, que engloba muchos colectivos, entidades, partidos políticos, ayuntamientos, sino también por estos ayuntamientos de las distintas poblaciones, incluso por el Ayuntamiento de Algeciras en su momento, y por la Diputación Provincial, que llevó a pleno también una moción para la Junta de Andalucía, y eso lo deben de saber en Sevilla, ¿no? Que el requerimiento es masivo. Por otro lado, también te puedo decir que creemos que ayer se le comunicó a nuestra presidenta andaluza en Londres en un almuerzo, o cena, no lo sé, pero a mí me dijeron personalmente que se le iba a comentar el tema del hospital y de las colas. Son dos temas muy preocupantes ahora y que se exigía una intervención de ella y una reunión también para abordarle ya más de forma presencial, ¿no? Ambos problemas. Vamos a hablar de esas colas que preocupan tanto en la línea. Hemos vivido un verano muy duro, desde que el Gobierno de Gibraltar decidiese, ya desde que tomó posesión el Gobierno de Gibraltar, vamos a hacer un poco de recapitulación. El Gobierno de Gibraltar, nada más hacerse cargo del Gobierno del Peñón, decide que los pescadores no pueden faenar en esas aguas que están en litigio, y en julio lanza unos bloques de hormigón, que es lo que desata la locura de problemas en la frontera, unas colas y unos controles muy exhaustivos. ¿Cómo se vive durante ese periodo, desde que se inician ya la tensión extrema, los trabajadores, la asociación Astec, cómo vive ese inicio de ese conflicto y cómo están los trabajadores que a diario cruzan la frontera
¿Cómo han vivido este verano de tensión en la frontera? La vive los trabajadores, no solo los españoles, sino todos los que usan la frontera, pero igual porque reciben información de un lado y de otro, y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, que aquí España entera, la información que recibe es de los medios de comunicación españoles, de esta, que ahora dan la oportunidad de que se digan otras cosas también, pero que no se nos dan esta oportunidad, por ejemplo, cuando hemos salido en televisiones para denunciar el tema y no se dice la parte que nosotros también decimos. Entonces, España entera tiene una información y es la única que se le da a la gente. Una determinada información o versión de lo que está pasando. Una versión de lo que pasa, incluso muchas veces, o la mayoría de las veces, tergiversada, manipulada y malintencionada. Entonces, no vamos a poner ni a Picardo ni a los llanitos de Santos. Pero nosotros los que, bueno, yo hablo en representación de ASTE como delegado, ¿no? En estos momentos no trabajo en Gibraltar, pero sí que voy mucho, porque tenemos problemas laborales allí y vamos frecuentemente. Todo lo que pasa en la frontera de Gibraltar no tiene la visión de que el problema se inicia desde que se tiran los bloques, desde que este gobierno tiene una nueva normativa con respecto de la pesca, ni nada de eso. Todos coincidimos en señalar de que desde el momento en el que cambia el gobierno en España y sale Margallo diciendo se acabaron las bromas con Gibraltar, para decir después... bueno, la primera frase mítica de Gibraltar español. Gibraltar español. Se le puede entender como una broma, pero nosotros creíamos que podría ser una broma, ¿no? Una broma entre colegas, oye, Gibraltar español, ¿no? Como se la puedes decir tú aquí a un llanito y te tomas una cerveza con él y él te dice que cualquier otra cosa, ¿no? Pero no era broma como lo mismo que él dijo, se acabaron las bromas con Gibraltar. Y lo más vergonzoso que puede decir un representante de la diplomacia española en el extranjero es: no pisaré Gibraltar hasta que allí no onde la bandera española. A partir de ese momento, y además nosotros lo sabemos de buena causa, de buena tinta, ¿no? Porque cuando estuvimos en Madrid a ver a Margallo, ya Jorge Bezares, por ejemplo, que está allí en Madrid, y otros compañeros vuestros, y algún que otro político nos dijeron a nosotros de que había un grupo de fanáticos nacionalistas, antes de que ganaran las elecciones, que iban a hacer la puñeta con el tema de Gibraltar. Y es verdad que esto ha sido así, hay unos intereses que podrían ser económicos con el tema del bunkering, del abastecimiento a buques, por un lado, con el tema de la terminal que hay en Algeciras-Bopac, y con la otra que se quiere hacer en los barrios, para querer acaparar todo el trasvase de crudos, la venta de petróleo. Y por otro lado, pues está ese falso patriotismo que nosotros llamamos de esta gente que se obsesiona con el tema de Gibraltar, de que además causa hasta risa cuando tú lo contemplas con la gente, ¿no? ¿Y para qué quiere España Gibraltar? Cuando Gibraltar está dando a la comarca un 13, un 12 y pico % de hace 2 años aproximadamente, de su PIB de la comarca, y casi un 20% de la línea. O sea, sabemos bien lo que eso significa. Aparte de lo que está representando para toda España. Gibraltar entran casi diariamente, sobre todo los lunes, entran de 150 a 200 camiones con productos españoles. Muy poquitos camiones se ven ahí que vengan de Holanda o de Alemania. El resto son camiones españoles, porque prácticamente el 90% de los productos que vende Gibraltar, que incluso se lo venden a los turistas que van allí, aparte del petróleo y del tabaco, estos productos son españoles. Entonces, cuando se habla de Gibraltar tan a la ligera y todo eso, sabemos realmente lo que eso implica, ¿no? Y la forma con que el gobierno está llevando el tema de Gibraltar, con ese falso patriotismo, con mucho interés por poner la bandera española allí, que parece muy bien. Si Gibraltar, hay que recuperar Gibraltar, pues adelante, pero en los foros que hay para ello. O sea, están las Naciones Unidas, está Lisboa, está Holanda, está Londres, está Madrid, y es donde se debe de defender. Lo que no puedes hacer tú es utilizar cobardemente y vergonzosamente, inhumanamente,
a tantísimos ciudadanos que cruzan la frontera para ganarse la vida porque aquí no tienen otro sustento, y que tú les digas, por fuerza, ahora te vas a estar ahí en cola porque yo lo digo. Y después se busquen la excusa del contrabando de tabaco, que es una excusa, hombre, una excusa para esas horas de demoras, no es una excusa para que te registren, por supuesto, si siempre han registrado, si siempre ha habido queja por exceso de registro y demoras, y por falta de medios. Lo que tienes que registrar y bien, pero tienen que hacerlo como en cualquier otra frontera. Ojo, no Schengen, porque esta frontera, aunque graciosamente separa a dos zonas europeas, que en cierto modo tienen su vinculación europea, es frontera Schengen, pero no es una frontera Schengen. Entonces, no nos separa del exterior de Europa, ¿eh? Y por ese motivo, pues deberían de tener esa consideración también de que todo el mundo que entra en Gibraltar es el que luego sale, que no es una frontera de exteriores, ¿no? Pero con todo y con eso, siendo una frontera no Schengen, hay derechos. Hay que tratar a la gente adecuadamente, sobre todo si son europeos. Y aquí no se hace, aquí se está maltratando a la gente, se están violando los derechos de las personas, y ese falso patriotismo está haciendo que te olvides de que la mayoría de la gente que están en las colas son españoles. Y los está haciendo sufrir. Muchos de ellos, personas que a lo mejor han pasado ya una edad y no tienen un servicio y tienen problemas de próstata o cualquier otro problema. Dentro de un grupo considerable de personas te encuentras a niños discapacitados, en su sillita de ruedas, a niños hambrientos porque tienen que llegar a casa y merendar, a ese padre o madre que tiene que llegar a su casa y quiere merendar con sus hijos y por huevos, perdón por la palabra, porque se le ocurre así a unos maniáticos que tenemos gobernándonos en este momento en España, en este tema, pues tú no vas a ver a tus niños ni vas a merendar con ellos. Tú cuando llegues a casa van a estar dormidos ya. Es que no piensan en esos daños que están haciendo cuando deberían de defender diplomáticamente el tema donde deberían de defenderlo. Por lo tanto, esto no se ha iniciado por culpa de Gibraltar. Gibraltar se está defendiendo. Que en su defensa el hecho de tirar los bloques por el tema, ojo, que también habría que preguntarle a Greenpeace qué piensa de todo eso, porque ya en su momento hablaron, ¿no? Alfredo Valencia, representante de Verde Mar Ecologistas en Acción, y defendía que, bueno, que esos bloques, el problema no es tirarlos, el problema es dónde los han tirado, en aguas, en litigios, que tienen, bueno, que están en entredicho a ver de quiénes son. En España hay 4 contradicciones, que son esas aguas de litigio que tú dices, ese istmo, ese Gibraltar en sí, o sea, el Tratado de Utrecht, con Gibraltar tal cual, el terreno que decimos que nos robaron porque estaba el campamento militar cuando hubo una epidemia, y en lugar de, cuando ya se puso, no había fronteras, no había verja, se puso la alambrada a este lado en lugar de ponerlo en el otro, pero que también es un litigio, porque hay contradicciones en ese tema, son las 4 contradicciones, y el tema del aire, o sea, son los 4 temas. El aire, el mar, lo que se entregó, se conquistó y después se entregó por parte de España, está en el Tratado de Utrecht, y esa zona. Eso hay que defenderlo donde hay que defenderlo. ¿Por qué España no lo defiende jurídicamente como debiera? Y ya se habría acabado el problema. Pues también nos han dicho a nosotros que hay juristas españoles que no quieren andar ese paso porque se perdería todo. Y una vez que lo has perdido jurídicamente, ya no puedes hablar jamás del tema de Gibraltar. A lo mejor ahora hablar de Gibraltar interesa. Sí, bueno, yo lo que pienso al respecto es que estos temas, yo siempre lo digo a esta mujer en la radio, agitar las banderitas es la mejor manera de que la gente se quede mirando las banderitas y se olvide de los problemas verdaderamente acuciantes, ¿no? Que en el caso de España son el paro, la crisis, los desahucios y todas esas cosas. Pero bueno, y en el caso de Gibraltar también lo habrá, o sea, porque yo creo que probablemente, como usted argumenta, los que han iniciado este nuevo paso, esta nueva fase de tensión, hayan sido unos nacionalistas españoles, pero que los nacionalistas gibraltareños también le están sacando rendimiento, y me imagino que también estarán ocultando sus propios pecados agitando la banderita, porque ese es el problema de las banderitas, por lo menos desde mi punto de vista. Pero que con Caruana también había colas.
Sí, no, claro. Y lo que yo nunca he visto, la verdad, nunca, en los años que llevo yendo a Gibraltar, es las colas de peatones. Nunca, vamos, yo nunca he conocido colas de peatones hasta este último mes, porque ya es la última medida de presión que les queda, o ya es la última manera de... Sí, de agitar la banderita. Les da igual. ¿Pero por qué? Es que yo lo que a mí yo he vivido en Madrid, en Canarias, ¿no? Y a mí me resultaba curioso, ¿no? Lo rápido que decían lo de Gibraltar español y gente que claro, es que estamos ahí, exactamente, es una cuestión que a lo mejor los que estamos más vacunados somos los que vivimos por aquí. O sea, mi padre decía, Gibraltar español, ¿para qué? Con todo el hambre que nos ha quitado, ¿no? Pues eso lo piensa mucha gente de aquí, ¿no? ¿Cuántos somos en el campo de Gibraltar? ¿Qué población tiene? ¿200.000 por ahí habitantes? El resto de España tenemos 40 y pico millones. Pero yo creo que ha influido, a lo largo de los años vamos a ver, nosotros tenemos un problema, que es Gibraltar, que es nuestro. ¿Vale? Esa es la opinión generalizada española, porque en los libros de texto... millones de personas, de habitantes, claro, del país, sí. Entonces, en los libros de texto ya nos lo pone, al menos cuando yo, que era un poquito más facha la educación, pues lo ponía, ¿no? Que está volviendo a lo mismo, pero vamos. Un poquito más facha quiere decir que ahora mismo es muy facha, muy sí, facha. siendo facha. Muy facha, ¿no? Entonces ya empezaban a decirnos a nosotros que Gibraltar era una espinita que teníamos clavada, bla, bla, bla. Y claro, incluso viviendo aquí, pues tú que empezabas a tener más conocimiento que tus padres, ¿no? Pues tú incluso discutías un poco el tema. Pero es que en toda España la versión que tenemos es la versión que se da aquí. Cuando hay una disputa entre un, digamos, matrimonio, por ejemplo, y solo se escucha una parte, si tú no te enteras, la mujer acusa al hombre de tener un amante, y tú no escuchas a este hombre decir que es un invento y que puede probar esto y lo otro, pues entonces tú solo tienes una versión. Y a ti se te representa a ese hombre como lo que la mujer quiera, un maltratador o cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta con respecto de Gibraltar. Ahora, si tú tienes una opinión, porque hay prensa para todo, hay televisiones para todo, pero si tú tienes la opinión de lo que dice Francia al respecto, de lo que dice Gibraltar, de lo que dice el Reino Unido, de lo que dicen otros países también, tú con esas informaciones tienes que hacer tu juego ya. Este lo dice por esto y este por esto, tal y cual, y tú sacas tus conclusiones. Pero ¿por qué toda la gente que trabaja, aparte del interés que representa Gibraltar para todos ellos, por qué la visión que tienen del tema de Gibraltar es diferente al que pueda tener toda España? Pues porque la prensa está... lo hemos vivido, está totalmente manipulada, porque aquí han venido... Yo recuerdo la anécdota de un fotógrafo famoso aquí en la comarca, de un día de cabreo tremendo, porque como se había producido un encuentro, aunque fuera telefónico, entre el primer ministro británico y Rajoy, ¿os acordáis por teléfono? Pues hubo en un momento que no había colas tras ese encuentro, pero quería la redacción del periódico que este hombre fotógrafo le sacase colas por fuerza. Dice, pero sí, ¿de dónde me voy a inventar yo colas si no hay? Bueno, pues al día siguiente salieron colas. Se hizo lo que hubiera que hacer y salieron colas. La gente ve muchas cosas y son colas. Esa es la manipulación a la que nosotros, que nos centramos más en el tema, nos damos cuenta, porque si tú estás en una reunión y se ha debatido una cosa, ¿por qué el medio de comunicación después dice todo lo contrario, ¿no? Porque es lo que le interesa al partido que le está pagando. Eso es lo que tenemos. Vamos a seguir hablando de este tema, pero va a ser después de la publicidad. Vamos a continuar hablando de este tema del conflicto entre Gibraltar y España.
continuamos hablando con Juan José Uceda en San Roque al Día. Juan José Uceda, que nos está contando cómo se ha vivido ese conflicto en la frontera entre Gibraltar y España. Él es portavoz de la Asociación Cultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar. Yo no sé si durante este verano usted ha tenido muchos medios de comunicación, se ha convertido un poco quizá en la cabeza visible de denuncia contra la situación que se estaba viviendo en la frontera. Ha recibido muchísimas críticas. ¿Cómo se asume adoptar una postura en contra de o a contracorriente de todos esos 40 y pico millones de españoles que hablábamos antes de la publicidad, que por un motivo o por otro piensan que el gobierno español está haciendo lo que debería de hacer en Gibraltar, que es medio cerrar la frontera? ¿Cómo asume personalmente esa avalancha de críticas que quizá ha padecido durante estos meses? Hombre, que hablen de ti aunque hablen mal, no es lo que se dice. Pero sobre todo, si hablan mal de ti en Intereconomía y en La 13, que yo no sabía ni dónde estaba ese canal, un buen día, oye, que están hablando y no precisamente bien de ti. Dios mío. Vamos, un ciudadano normalito y corriente de la línea, aunque esté involucrado en temas sociales y en los temas de Gibraltar y demás, sin economía ninguna, porque estoy además en paro. ¿Qué importancia puede tener este ciudadano para toda España? Como para que una cadena de televisión te esté poniendo como los trapos y digas que eres un traidor. Bueno, también lo decía de la alcaldesa. Y también porque su política coincidía con la nuestra y con la de tantísimos que cruzan la frontera, con todos. Además, entonces, que se les tachaba incluso de enemigos de España. Enemigos de España, bueno, tú no sabes hasta dónde he llegado. Pero es que antes de esto, vamos a ver. Por eso te digo, no es la pesca. La pesca es una de las artimañas que se utilizan y que el andaluz la ha utilizado hasta extremos vergonzosos, de decir que eran 1000 pescadores los que dependían de Gibraltar. Ahí hay un caladero que ha dado siempre mucho fruto, porque la bahía tiene varios caladeros. Esa riqueza. Donde, por una causa u otra, pues no pueden pescar los pescadores. Aquí en nuestra bahía, ojo, que recordaréis, es que todo esto es curioso, ¿no? Recordaréis que fue el subdelegado de gobierno en Cádiz, Torres, quien dijo a los pescadores, no sé qué tiene el que ver con el tema de pesca ni nada de eso, pero bueno, le dijo a los pescadores que podían pescar en un caladero que había en la línea. Bueno, pues ahí no pescan. Entonces, si es otro caladero, ¿por qué ahí no les gusta pescar? No obstante, sí hay una cosa con el tema del caladero de Gibraltar. Gibraltar tiene datos de la cantidad de barcos que han pescado allí, porque Gibraltar, en lo que considera sus aguas, pues, aunque sea un barquito a remos o una persona en un bote salvavidas, pues lo registran y hacen el registro de todo lo que entra y todo lo que sale de ahí. Y España también, todos los pescadores, por muy pequeño que sea el barquito, tiene su caja verde y sabe la Junta de Andalucía exactamente, a menos que engañen, porque le dan a un botoncito, cualquier cosa nos dijo, el patrón de pesca. Y reconocido todo esto que estoy diciendo por el propio patrón de pesca, y ahí solo pescan 5 barcos, 5 barquitos. Pero prioritariamente el que suele pescar casi todo con frecuencia es un barco. Entonces, Gibraltar se queja porque en Gibraltar no es solo que haya habido cambio de gobierno, es que en Gibraltar entra una figura muy importante y muy querida en España en el tema medioambiental por sus conocimientos sobre el tema de las aves migratorias, de los cetáceos, de las plantas autóctonas y todo lo demás. Es un doctor en este tipo de materias y aquí se le requiere para dar charlas y para consultas en muchísimos sitios, incluso en el corredor verde que tenemos y todo. Él se llama John Cortés. Y esta persona se mete en política con el objeto de defender sus problemas medioambientales que tienen en Gibraltar. Uno de ellos es la polución de tantísimos coches circulando por la ciudad, que a eso ya le pusieron en parte de remedio, ¿no? Y otros problemas. Y uno de ellos es la pesca. Porque Gibraltar en Europa ha sido la primera zona donde empezaron a trabajar sobre el tema de los arrecifes. Arrecifes que vinieron haciendo con coches de desguace,
Hace años a los coches no se le quitaba ni el aceite, ya después pues vinieron las normativas y demás, claro, lo que se desconocía, en ¿no? ese momento. Barcos que estaban ya en desuso o que habían encallado, que tenían problemas, como el último que se partió, por ejemplo. Y ese arrecife, según submarinistas de toda la Costa del Sol y eso, que vienen a Gibraltar, y gente de la pesca submarinista, pues los reconocen como una riqueza tremenda para todo el entorno de la bahía y todo lo demás, cosa que debería haber hecho España hace mucho tiempo, porque tenemos la bahía totalmente destrozada. Pero España empieza a hacer arrecifes y nos damos cuenta nosotros de eso al investigar el bloque, uno de los bloques, que es el que se ve, a ver si vemos alguna similitud o algo así de los bloques que han tirado en esa zona para impedir, según John Cortés, que el arrastre, que ya ha acabado con 2 especies de moluscos, que siga acabando con una especie. ¿No visteis en televisión que salió un guardia civil en aguas que los gibraltareños consideran suyas? Grabando, ¿no? Y con un puñado de esa imagen no la recuerdo. Almejas, que según los pescadores y según el propio responsable de los pescadores de la línea, imposible. Reconocen que eso no están en la superficie, están más abajo, de la forma que se sacó es muy raro también. Bueno, entonces ahí sí es cierto que según ellos, es la única versión que tenemos, pues se ha arrasado con eso, con el arrastre, y para seguir evitando eso, a un barco, no a todos, a un barco pues le ponen arrecifes como los que hay en España. Cuando investigamos nosotros nos encontramos con un libro de medio ambiente español sobre cómo se hacen esos arrecifes y demás, que tiene 370 y tantas páginas, pues nos damos cuenta de que incluso, y nos lo confirma también el patrón de pesca de la línea, en la línea le han pedido a la Junta de Andalucía que se ponga también otro arrecife. No sabemos si tiene 900 bloques, 800 o 1000. Pero el problema es que Gibraltar lo echa en aguas en litigio. Ellos lo consideran suya, España los considera suya. Pero si España las considera suya, ¿por qué no ha retirado ya los bloques? ¿Por qué no querrá meter más fuego? Si España, Juan José. Si España las considera suya, ¿por qué? Es como ¿por qué no quieren meterse en vía judicial con el tema de...? Porque lo pierde. Si España, hay un convenio que es con BEMAR, donde lo firma España también. No está de acuerdo en un apartado, pero lo firma, porque no está de acuerdo en por qué Gibraltar tiene que tener tantas aguas. Pero lo firma. Si firma, como cuando en una organización cualquiera, una asociación de vecinos, la junta directiva, por mayoría firma algo, quiere decir que es por mayoría. Hay alguien que no está de acuerdo. Pues España no está de acuerdo y lo firma. Y si se firma es para llevarlo a efecto. Por lo tanto, eso está a efectos. Desde hace años, hasta Franco lo aceptaba, porque Franco trataba con mucho respeto a cualquier barco que estaba en aquella época, que se escondía en esas aguas o algo así. Pero lo más curioso es que Margallo, os acordaréis que dijeron que iba a venir el mismo rey a hacer patente que esas aguas son nuestras, que vino a Algeciras el rey, pero que lo iban, salió en los medios de comunicación, que iba a ir en una barca, el Servicio de Vigilancia Aduanera o una barca, y que para hacer patente, que las aguas son nuestras. La Casa Real no entró en ese tema, pero esa era la idea que se planteaba. Y tenía tanta rabia cuando hablaba del tema de las aguas, y nos hizo saber a todos que como iba a verse Margallo con Hughes, con su homólogo británico, allí en Londres, todo el mundo pensaba, para él es que le iba a cantar las 40, y le iba a decir, mira, dile tú a los llanitos que dejen ya de molestar a mis barcos españoles pescando allí, tal y tal. Bueno, pues, ¿qué hizo Margallo cuando salió de esa reunión? Yo estuve muy atento a la prensa que fuera, y cuando lo vimos que salió en toda televisión, en las televisiones españolas, cabizbajo, mirando al suelo, no miraba de cara a los fotógrafos y a la prensa que estaba esperándolo. Dijo, bueno, hemos llegado a un entendimiento para solucionar mejor las cosas, que los pescadores negocien junto al Ayuntamiento de la Línea y el de Algeciras con las autoridades del Peñón. Esa palabra, con las autoridades del Peñón. Tú le estás diciendo a pescadores tuyos que se sienten dañados por Gibraltar de que
negocien esas aguas donde están con el gobierno de Gibraltar. ¿Tú qué estás diciendo? Que esas aguas son de Gibraltar, ¿no? No sé. Sí, puede dar ya, sí, es que, claro, siempre se ha alegado de que lo típico, ¿no? Cuando se firmó el Tratado de Utrecht, no se cedían las aguas territoriales. Mire usted, es que cuando se firmó el Tratado de Utrecht, el concepto de aguas territoriales no existía. Ni había aviones. ni de espacio ni había aéreo. aviones. Claro. Entonces, claro, son cuestiones que quizás si España y el Reino Unido se pusieran a negociarlo, a lo mejor se podría negociar, pero claro, eso implicaría que esos nacionalistas se quedarían sin un argumento, porque al final habría que ceder algo habría que cederle, porque aguas territoriales, cualquier espacio con tierra tiene que tenerlo. Pero vamos, yo lo que nos referíamos antes es que a mí lo que me da coraje, diciéndolo rápidamente, ¿no? Es lo fácil que se ve desde fuera o desde lejos, lo de que se aguanten, porque se aguanten. Son 3.000, 4.000, 8.000, 18.000 españoles que viven esto, pues que se aguanten, porque como Gibraltar es nuestro, es lo que a mí me da coraje, porque al fin y al cabo, si tú dices, bueno, ¿tú quieres hacerle daño a Gibraltar? Pues ahonda en los temas de fiscalidad, en lo de, nos dice que es un paraíso fiscal, pues lucha donde tengas que luchar y tal. A lo mejor te das cuenta de que muchas empresas en las cuales hay mucha gente que son tú o amigos tuyos tienen intereses, tienen empresas subsidiarias en Gibraltar y que se están beneficiando. Es que, pero si de verdad se le quiere hacer daño a Gibraltar, cosa que yo tampoco lo acabo de entender, hombre, yo creo que debería dejar de ser un paraíso fiscal, pero precisamente por todo el dinero negro español que se está limpiando en Gibraltar. Y no, ellos se benefician. No solo de España. Bueno, sí, pero a mí el que me interesa es el español. A mí el que me interesa es el español. El de otros países me parece una pena. Y después resulta que dinero de nuestras pensiones han acabado en una entidad de Gibraltar para que sea negociado en las Islas Caimán o en cualquier otro sitio, que son las que más beneficios dan. Nuestro dinero de pensiones, ¿no? ¿De pensiones de todos los españoles? No, lo pongo como ejemplo, como vamos, que hace unos días salió en televisión también que estos dineros de pensiones y otras pensiones privadas, pues acaban en estos sitios, que es donde más rendimiento dan. Entonces, estamos fomentando nosotros estos sitios, pero que sí es cierto que si a cualquier español, como tú dices, se le pregunta háblame de Gibraltar, y lo primero que te va a decir es narcotraficantes, piratas, paraíso fiscal, piratas, contrabandistas, de todo. Y podríamos ir punto a punto. Gibraltar sí es cierto, bueno, no es cierto lo de narcotraficantes nunca, porque en Gibraltar no ha habido nunca narcotráfico. En Gibraltar se puede estar, y eso lo sabe el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Policía Española, de que en Gibraltar a lo máximo que se ha llegado en el tema de narcotráfico es a que en una época cuando la droga aquí y todo eso se cogiese a un colombiano aquí junto a un linense, que se daban unos viajes a Holanda en avión y tal era la frecuencia que se dieron cuenta de que de aquí pasaba droga para Holanda. Pero que en Gibraltar la justicia es muy rápida y muy severa con el narcotráfico, por lo tanto, incluso para consumo interno, que no para reventa en Gibraltar, a cualquier persona que cojan con una papelina, lo primero que va es al castillo. Y en 3 o 4 días está juzgado y sentenciado o puesto en libertad. Cosa que no ocurre aquí, todos sabemos. Tenemos la costumbre de decir castillo, pero el castillo me parece que ya no es la cárcel de Gibraltar, lo sabes, ¿no? Que tiene una supercárcel nueva también. Pero lo he escuchado yo muchas veces, lo de al castillo. Y entonces, en el tema de narcotráfico, debería de quedar ya totalmente descartado. ¿De blanqueo de dinero del narcotráfico? El tema de blanqueo de dinero, siempre va a existir blanqueo de dinero de empresas que busquen salidas. ¿De qué nos sorprende Suiza a nosotros, ¿no? O de qué nos suena Suiza,
Entonces, el dinero, si tú no evitas que se escape el dinero, se va a escapar. Pero si en Gibraltar hay un número de empresas, ojo, controladas por Europa. Porque en los tiempos de Aznar se puso tanta insistencia en que Gibraltar tenía que cumplir los acuerdos europeos que le impusieron una serie de medidas a Gibraltar. Y según Europa, hoy cumple. Según Europa, hoy no es paraíso fiscal. Según Europa, pues en Gibraltar puede haber empresas como las puede haber en cualquier otro sitio que jueguen mal, pero eso es contra lo que hay que ir, pero no en la frontera. España siempre empieza a sacarnos a nosotros el tema del contrabando de tabaco. Gibraltar es, según el Servicio de Vigilancia Aduanera, la zona no solo de aquí, de lo que conocemos, sino quizás de Europa por donde menos tabaco se pasa. Gibraltar, por donde menos tabaco se pasa. Además, es un tabaco que a muchas personas le está haciendo mucho bien. Lamentablemente tenemos que decir eso, porque hay muchísima gente, sobre todo en la línea, carentes de recursos, mucha gente que ha venido también que no tenían ya nada que hacer en Sevilla y en otros sitios, y se han venido a la línea, que viven de ocupas en muchos sitios y que viven del tabaco. Hay muchos rumanos también y todo eso. Con eso hay que acabar. Pero hay que acabar a palos en la frontera. Hay que acabar poniéndole multas a una madre que no tiene con qué darle de comer a sus hijos y se pasa a Gibraltar a ver si puede conseguir pasar 1, 2 o 3 cartones de tabaco, que para ella eso es suficiente, porque los niños además los está alimentando la abuela o el abuelo y para ella es suficiente. Y que tú le pongas, como hemos visto el caso de una persona, 17 multas de 1.000 euros. Cuando reciben la multa y le han quitado los 3 o 4 paquetes de tabaco, no hablamos ya de cartones, paquetes de tabaco, esta mujer vuelve a Gibraltar otra vez y dice, ¿pero qué haces? Se guarda su papel de su multa de 1.000 euros y vuelve a Gibraltar para recuperar el tabaco perdido. Y no le importa la multa porque sabe que no tiene recursos para pagarlo. Lo que no sabe es que si alguna vez consigue trabajo, lo va a tener que pagar todo junto. Pero lo que se está haciendo en la frontera, cuando lo que deberían de hacer es intensificar las otras fronteras, como son los puertos, que es por donde realmente pasa tabaco. Y digo realmente, porque pasan en contenedores. Y para que nos hagamos una idea, el tabaco que se incauta en Gibraltar, por ejemplo, el año pasado, o sea, este año, lo que va de año hasta octubre, fueron 800.000 cajetillas de tabaco. Un contenedor de 40 pies, que viene de Asia, que vienen muchos, trae 500.000 cajetillas, 490.000 cajetillas de tabaco. Y puede traerlo también en picadura para unas fábricas ilegales, que ya han cogido 2 aquí en España, que las tienen los chinos escondidas por ahí en cualquier polígono. Nos estamos quedando sin tiempo. A mí me gustaría, vamos a hacer un poco de previsión, ¿qué va a pasar? Porque esta tensión que ha provocado tanto enfrentamiento, porque al final nos enfrentan a los españoles de esta zona con los de... Totalmente. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a relajar los controles? ¿Qué previsiones? ¿Qué podemos ver la situación futura? ¿Cuándo? Porque claro, a lo mejor se relajan controles o se relajan las colas o no padecemos. La política que está llevando España es absurda, porque podría beneficiarse de Gibraltar. Como ya por último, pues estaban dando pie a que hubiese... Es más, es tan curioso esto que cuando gobernaba Alejandro Sánchez en la línea, él tenía, y lo anunciaba, y convocó a 900 parados al Ayuntamiento de la Línea, al Palacio de Congresos, que vinieron con sus currículums, las pobres criaturas, que eran, bueno, ya se había iniciado la crisis, y vinieron todos deseando de que se le diera el trabajo que Alejandro Sánchez estaba prometiendo que habría bastante trabajo gracias a sus amigos empresarios de Gibraltar. Eso es público, eso lo hizo público y además se tiró en esa charla mucho tiempo y salía en la prensa empresarios de Gibraltar que traían una idea de los over 60, que son personas mayores de 60 años, que se iban a hacer aquí una serie de cosas en nuestra zona que generaría pues empleo, ¿no? No mucho, pero bueno, no mucho quiero decir para todo el paro, pero bastante empleo y cada vez iría más. Le pegan un tirón de orejas estos señores fanáticos a los que nos anunciaron y le dijeron, tú estás loco, tú lo que tienes que hacer es poner un peaje en Gibraltar. Y al andaluz le dijo igual, porque el andaluz estaba de acuerdo. Nosotros tenemos recortes de prensa
Que la gente a lo mejor los ve y los tira, nosotros los guardamos. Y en esos recortes de prensa está el Andaluce diciendo que el gobierno socialista hace poco incluso por fomentar el foro del diálogo, con lo que siempre ha estado después en contra. Y fomentando las buenas relaciones. Tenemos recortes de prensa. ¿Cómo es posible que este señor cambie de actitud en el tema de las aguas? A nuestro alcalde en la línea le dicen: tú dedícate a la frontera esta, que al andaluz ya lo dedicamos nosotros al tema de las aguas. Y a los dos se les dan carguitos muy importantes. ¿Y qué hace nuestro alcalde de la línea? 2 días más tarde empieza a decir que va a poner un peaje para entrar a Gibraltar de 50 euros y empiezan con la historia tan absurda que incluso la Unión Europea nos ha dejado a ellos mal, la historia de que están rellenando. No deberíamos llegar ya a Algeciras. Cualquiera que tenga el Google le puede tirar una foto al Peñón vista de pájaro y se dará cuenta que el litoral de Gibraltar apenas sí ha cambiado en muchos años. Eso es una realidad, que eso no es un invento. Por el otro lado, se nos ha pasado por el otro lado. Por el otro lado, lo que está haciendo Gibraltar, que iba a hacer un proyecto, un macroproyecto más pequeño que Sotogrande. Si Sotogrande tiene derecho a hacerlo... Pero las aguas no están en litigio, Juan José, en Sotogrande. ¿Pero a ti qué te preocupa? ¿Las aguas en litigio o lo que puedan dañar al medio ambiente? Lo que puedan dañar al medio ambiente y echar gasolina a un tema. ¿Pero qué gasolina? A un fuego, sí, meter fuego a unas relaciones que son muy complicadas, Juan José. Perdona, si hace 5 años que Gibraltar iba a hacer ese proyecto y se quedó en agua de borrajas. Porque no tenían dinero. Porque la empresa que lo iba a construir... O por medidas medioambientales. Medio Oriente, la empresa, y porque... Uno de los que hoy acusamos en Gibraltar de ser uno de los que también hacen daño, John Cortés, fue el primero que dijo: ojo, que toda esa tierra que se ha traído y todo eso, ese proyecto no se puede llevar a cabo. Y el Grupo Medioambiental de Gibraltar, el ESG, estuvieron totalmente en contra hasta tener el visto bueno de la Comunidad Europea. Impacto. Que es un lugar de interés comunitario también, está declarado esa zona. España lo ha declarado. España coge de interés comunitario las aguas que bordean Gibraltar. ¿Por qué? Pero les tiene que dar el visto bueno a Europa. Pero porque España no reconoce de interés comunitario nuestras aguas y no tiramos tanta porquería al mar, ni tantos tóxicos como tiramos al mar, que nos hemos destruido nuestra bahía. Mucha gente, ecologistas y todos, dicen que ojalá fuéramos como los gibraltareños. Juan José Uceda, nos hemos quedado sin tiempo, como siempre me pasa. Juan José Uceda, muchísimo. El tema es para la... Es que, claro... Tenemos un programa bastante amplio, bueno, 1 hora de programa no está nada mal, pero el tema es amplio y Juan José Uceda también... Lo amplía demasiado. Da de sí. Muchísimas gracias, de verdad. Le agradezco muchísimo que haya acudido a los estudios de Canal San Roque Televisión. Julio Ruiz, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes les esperamos la semana que viene. Gracias por su atención.